bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña el señor Miguel Roa, el subgerente de verificación domiciliaria y procesamiento de la Gerencia de Registro Electoral del RENIEC, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, señor Miguel? Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos justamente en el bloque de elecciones regionales y municipales. Vamos a hablar sobre el padrón electoral. Vamos a ceñirnos un poquito, en principio, en las fechas, ¿no? ¿Dónde estamos? Ya el padrón fue remitido al Jurado Nacional de Elecciones. Según el cronograma electoral, ¿no? El 11 de marzo, digamos, sería ya la aprobación del padrón. Exacto. Exacto, es la fecha límite. Ajá, muy bien. Ahora, sobre este padrón, muchos ciudadanos, ojo, televidentes, se están consultando, ¿no? ¿Hago modificaciones o no hago modificaciones en mi DNI? ¿Esto afectaría o no afectaría el padrón electoral? A ver, en octubre del año pasado, el Congreso aprobó unas importantes modificaciones al sistema electoral, entre ellas, la que es, digamos, sustento de su pregunta, que tiene que ver con que el padrón electoral y nuestro registro de identificación son dos sistemas totalmente distintos. Por lo tanto, hasta el proceso electoral anterior, cerrado el padrón electoral, ninguno podía hacer ninguna modificación hasta que una vez pasadas las elecciones. Ahora, el padrón cerrado no impide que cualquier ciudadano pueda hacer modificación de datos, de imágenes, o sea, fotografía, firma, huella incluso, si así lo estimara conveniente, incluso cerrado el padrón. Por supuesto, ahí ya estamos haciendo una precisión importante, ¿no? Una cosa es el registro electoral. Así es. Y otra el registro natural, que tiene nuestros datos, en fin. Exacto. El padrón electoral se cerró, si no me equivoco, el 22 de octubre. Exacto, es correcto. ¿Eso qué significa? Que esa es la información con la que uno va a asistir a votación. Exacto. Hay muchos casos que se van a presentar en que yo, por ejemplo, al 22 de octubre estaba en el distrito del INSE, registrado, y luego, en diciembre hice un cambio a La Molina. Yo voy a votar en el distrito del INSE, es decir, donde yo estaba registrado al tiempo que se cerró el padrón, ¿no? Y puedo insistir, cualquier modificación a los datos es posible hacerlas, porque esto no tiene por qué afectar el registro de las personas, no tiene por qué afectar su vida cotidiana, puede los trámites contratos, que quieran hacer. Exacto. Ahora, igual, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno quiere cambiar la fotografía? ¿No? Porque muchos ciudadanos tienen el temor de que, claro, cambio la fotografía y de repente en el momento de la votación no se me reconoce o se me impide la votación, no sé. Los datos, como lo dijimos, que se cambien con posterioridad al cierre del padrón, no van a afectar el padrón. Claro. Lo que usted pregunta me trae a colación lo siguiente. Justamente una de las reformas importantes de esta ley es que se permite la incorporación al padrón de los menores de 17 años que cumplen 18 en el año de la elección, hasta el mismo día de la elección. Como usted comprenderá, la imagen que ellos tienen en su DNI es una imagen distinta a la que van a tener cuando tengan 18 años. Pero sin embargo, eso no va a impedir el derecho al voto, porque el DNI solamente sirve para la identificación, ¿no? O sea, uno vota si está en el padrón electoral. Claro que sí. Y es un tema de, obviamente, que OMPE deberá instruir apropiadamente a los miembros de mesa para que no impidan el ejercicio democrático del derecho al voto de aquellas personas que tienen una imagen distinta. Estamos hablando de la ley número 30.673, la cual permite, ¿no?, que se hagan modificaciones en la base de datos RENIEC, pero los cambios, ojo, no son incluidos en el padrón. Ya lo dijimos antes, ¿no? Las modificaciones tienen validez. Y eso creo que hay que dejarlo claro para que el ciudadano no tenga temor de hacer ciertos cambios. Validez, más no en el proceso, en el acto electoral. Claro, se refleja en el padrón siguiente, ya, pues, ¿no? No en el padrón que se cerró y en el cual va a participar como elector. Ahora, reflexionemos un poco sobre la importancia del padrón electoral, porque si bien estamos hablando de trámites, ¿no?, y ciñendo esos trámites a fechas, es importante también poco a poco generar esta conciencia en el ciudadano sobre la importancia, ¿no?, que tiene la rigurosidad del padrón electoral. Sí, nosotros tenemos el mandato constitucional de preparar y mantener el padrón electoral. En cristiano es elaborar y actualizar el padrón electoral. Esto supone que hagamos una serie de actividades con el propósito de ir depurando el padrón, no solamente por las bajas naturales, como es, por ejemplo, el tema del fallecimiento, sino además principalmente por el tema de este fenómeno electoral que se está produciendo en los últimos años, que es el famoso golondrinaje, ¿no? Entonces, nosotros en RENIEC, desde el 2014 que se crea nuestra gerencia de registro electoral, hemos desarrollado una serie de actividades con el propósito justamente de depurar el padrón de aquellos electores que de manera malintencionada se trasladan hacia otra circunscripción con el propósito de alterar la voluntad popular y, bueno, obviamente alterar también la composición del padrón. Con ocasión de estas elecciones municipales 2018 y regionales, hemos batido todos los récords. Hemos hecho casi 100.000 verificaciones de domicilio en 151 distritos de todo el país, en especial donde se presentaban la mayor cantidad de cambios domiciliarios. Por ejemplo, hemos hecho en Lima Metropolitana, hemos hecho en Huánuco, en Cajamarca, en Loreto, en Madre de Dios,
en Piura, en La Libertad. Hemos cubierto casi todo el espectro de la geografía nacional. Y estas verificaciones han sido también elaboradas a través de un trabajo en equipo. Digo equipo porque me gustaría incluir el aporte del ciudadano, ¿no? Porque me parece que RENIEC justamente hizo un llamado para que el ciudadano haga también algún tipo de denuncia, ¿no? Claro. O tenga un acercamiento con el RENIEC. Exacto. Nosotros siempre estamos de manera permanente solicitando que el ciudadano ponga en conocimiento nuestro aquellos cambios irregulares que lo cual tenga conocimiento. Pero además, una oportunidad muy buena para poder denunciar conocemos la publicación de la lista del padrón inicial, ¿ya? Que contienen además de los datos clásicos, como son los nombres y dirección, la fotografía de la persona. Y para estas personas de, digamos, distritos que no tienen mucha población electoral, donde casi, hablando de manera familiar, todos se conocen, es muy fácil identificar quiénes son los que no residen en la zona. Nosotros hemos recibido un promedio de más o menos 15 denuncias que involucraban un poco más de 2.000 ciudadanos. Todas las hemos atendido en el campo, hemos ido a verificar, no solamente por nuestra actividad propia de control del padrón, sino atendiendo denuncias ciudadanas sobre el tema. Más de 2.000 personas que han sido además observadas y a su vez restituidas al distrito anterior donde hizo su cambio, ¿no? En estos meses, ¿cómo deberíamos prepararnos ya para las elecciones regionales y municipales a propósito del DNI, por ejemplo, ¿no? Quizá algunos ciudadanos tienen pendientes ciertos trámites, pero otros tendrían que seguramente revisar, ver si va a vencer pronto, si hay que... ¿no? Y le agradezco muchísimo la pregunta porque nos permite invocar algo que ya venimos comunicando, es que hemos identificado aproximadamente 250.000 jóvenes que tienen o que van a cumplir 18 años este año y que todavía tienen el DNI amarillo. Entonces, exhortamos a ellos para que a través de sus apoderados puedan acercarse a la oficina del RENIEC a efectos de hacer el trámite el canje del DNI amarillo al azul para que no se les mete ninguna dificultad al momento de la votación. Perfecto, lo pueden hacer antes entonces de cumplir los 18 años. Claro, ahora lo que significa es que o sea, si no tienen el DNI azul no van a votar, no, van a votar. Votan con el DNI amarillo porque es su forma de identificarse. Pero lo ideal sería que ellos tengan el DNI que les corresponde y que no les genere ningún tipo de conflicto al momento de la votación, ¿no? De igual manera queremos exhortar a las personas que ya tienen el DNI vencido o por caducar antes de la fecha de la elección, para que no esperen el último momento y hagan la renovación a tiempo y evitar las colas que vemos todos los procesos electorales, ¿no? Largas. Sí, claro que sí, no hay que esperar a última hora. Claro. La mejor manera seguramente de tener además un padrón actualizado, ya hablo del siguiente, el que sería el siguiente padrón electoral, es pues que el ciudadano se preocupe también en actualizar su propia información. Sí, claro que sí. La ley 30.338 obliga al ciudadano a actualizar sus datos, en particular lo que es la dirección, dentro de los 30 días de producido el cambio. Si no lo hace, hay un pago de una multa, además de los problemas que podría generarle el hecho que RENIEC lo detecte y que le observe el domicilio, ¿no? Porque las observaciones nuestras se inscriben en nuestro sistema, que es fácilmente accesible por banca, por dependencias públicas, comisarías, notarías, que pueden determinar que el ciudadano tiene un domicilio observado y le impediría hacer algún tipo de trámite de tipo contractual, comercial, qué sé yo, ¿no? Bueno, es importante lo que usted dice, ¿no? Muchas veces se espera, lamentablemente, que haya algún trámite, algún llamado de atención, ¿no? O incluso alguna infracción previamente antes de hacer lo que corresponde. Sí, y con relación a lo que hemos nosotros verificado, le decía que serán casi 100.000 personas, de los cuales 50.000 están observados en sus datos de dirección domiciliaria y aproximadamente 25.000 han sido restituidos al domicilio anterior. Es decir, ellos no van a votar. Definitivamente no van a votar en la circunscripción donde ellos se cambiaron, digamos, presumiblemente de manera maliciosa. Con eso estamos garantizando que por lo menos estos electores no tengan ningún tipo de incidencia negativa en el resultado de las elecciones del próximo octubre, ¿no? Muy bien. Decía usted que en este padrón electoral se han establecido metas muy altas, ¿no? ¿Cuáles serían las principales lecciones que también deja esta elaboración para el padrón electoral del próximo, ¿no? Para el siguiente proceso electoral? Definitivamente nosotros hemos visto una tendencia a la disminución de estos cambios irregulares, ¿no? Con relación al año 2014, la tendencia indica que ha bajado esto. Y esto gracias definitivamente no solamente a nuestra propia acción como RENIEC, sino a la denuncia ciudadana que ayuda muchísimo para poder identificar estos casos irregulares de cambios domiciliarios. El padrón, nosotros tenemos la meta de que sea el mejor padrón electoral de toda América. Entonces estamos en camino a hacerlo. Contamos con el apoyo valioso, además del Jurado Nacional de Elecciones, que a través de su fiscalización domiciliaria
también contribuye a que se depure el padrón y que su integridad y su legalidad estén garantizadas, ¿no? Sí, recordemos que luego del cierre del padrón electoral el 22 de octubre va a venir una ardua labor de fiscalización justamente para tener un padrón depurado, actualizado y que eso nos conlleva a tener elecciones mucho más eficientes y transparentes. Finalmente nos quedan un par de minutos nada más, pero veíamos en una nota anterior que a partir del 11 de marzo las organizaciones políticas están ya llamadas a llevar a cabo su proceso de democracia interna, las elecciones internas y por supuesto el RENIEC está presto a brindar asistencia técnica. Sí, está dentro de nuestras competencias, bueno, es nuestra competencia por naturaleza, elaborar el padrón electoral de las organizaciones políticas que así lo requieran, ¿no? Lo soliciten. Nosotros efectivamente contribuimos con el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y la democracia del país, elaborando un padrón o garantizando que el padrón que utilicen las organizaciones políticas sea un padrón legal, depurado, íntegro, ¿no? Porque es hecho por la organización que tiene a su cargo la elaboración de este documento tan importante. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señor Miguel Roa. Si el ciudadano quisiera encontrar más información sobre lo que usted ha compartido aquí el día de hoy, ¿qué página puede visitar? Ingresar a la página web de la institución, que es www.reniec.gov.pe, ingresar a nuestro micrositio de las actividades electorales, donde van a encontrar toda la información desde el 2014 a la fecha de nuestras actividades como verificación de domicilio, impugnación de domicilio, publicación del EPI, etcétera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. A usted. Hemos conversado con el señor Miguel Roa, subgerente de verificación domiciliaria y procesamiento de la Gerencia de Registro Electoral del RENIEC, y con esta entrevista cerramos el bloque.